Pete Best, Ringo Starr, inclusive Paul McCartney, supieron estar detrás de los parches de las baterías de The Beatles, como también otros tantos. Pero bueno, hoy les voy a contar la historia de uno en particular, la historia de Jimmy Nicol. Mi nombre es Nicolás Baratucci, les hablo de Mar del Plata y bueno, empezamos con esta charla. Bueno, resulta que corría el año 1964 y bueno, en medio de la Beatlemanía y giras pendientes por Europa, por Asia, Ringo Starr colapsa, cae enfermo con una amigdalitis que le impide seguir con estas giras. Es así que a Brian Epstein se le ocurre que haya un reemplazante para seguir con estas giras y que la gente que estaba esperando ver a The Beatles los pueda ver y que no se arme quilombo, por así decirlo, y había plata de por medio. Es así como, bueno, a Brian se le ocurre un reemplazante y habla con George Martin, y George Martin se le ocurre llamar a Jimmy Nicol. Jimmy Nicol es un músico británico que venía de sesiones con bandas, tenía una banda también, pero bueno, tenía la particularidad que él había grabado un álbum que se llamaba Beatlemania con una banda que se llamaba Copycat. Entonces había sido sesionista de ese álbum y conocía varios temas a la perfección. Es así como un día Jimmy está en su casa y lo llama George Martin para que vaya a una prueba. Obviamente le dijo que sí. En esa prueba en los estudios Abbey Road, en verdad era un ensayo porque ya lo tenían fichado como que él iba a ser el reemplazante. 27 horas después de ese ensayo, ya estaba sentado detrás de la batería de Beatles a punto de dar un concierto. Bueno, es muy loco porque una persona que estaba en su casa de repente al otro día está junto a The Beatles viviendo la Beatlemanía en la mejor época. Y bueno, hay muchas apariciones que se pueden ver de Jimmy, o sea, hay entrevistas también televisivas que si lo buscan en YouTube van a aparecer. Estuvieron en un programa de televisión y bueno, en total él estuvo 13 días e hizo 8 conciertos. Y bueno, él cuenta que vivió la Beatlemanía en carne propia, que de repente de ser un desconocido, todos se le abalanzaban, lo querían tocar, pero bueno, aún así era el único que podía salir y recorrer las ciudades porque bueno, solo no lo conocía nadie. Es así que pudo disfrutar y bueno, y también disfrutó todo y también vivió lo que vivían los otros, ¿no? De no poder salir, de todo ese caos que se generaba, ¿no? Con The Beatles. Eh, Antes de la gira le hicieron cortar el pelo estilo Beatle y bueno, él usaba los trajes de Ringo que los pantalones le quedaban chicos. Eh, bueno, después en su último concierto que fue en Australia, cuando vuelve Ringo, hay una foto es muy linda la foto, pero es media como desoladora, que se ve a Jimmy sentado en el aeropuerto de Australia, eh, con todas las butacas vacías, una imagen un tanto desoladora, ¿no? Eh, bueno, cuentan que le pagaron 500 libras. Bueno, hay un poco de contradicción de lo que le pagaron, porque él dijo después que le pagaron más. Pero bueno, en fin, cuenta que le pagaron 500 libras y le dieron un reloj de oro macizo
con la inscripción de agradecimiento de parte de Brian Epstein y de The Beatles. Después de The Beatles, Jimmy, bueno, un año después, digamos que estuvo un poco en problemas, se declaró en bancarrota, volvió a ser reemplazante de Dave Clark, de la banda Dave Clark 5. Se cruzó con los Beatles, pero ya en otra banda, como telonero, y siguió su camino musical sin tener éxito. Después de algunos años, en 1967, deja la música y se va a vivir a México y empieza a fabricar botones. En el 75 vuelve al Reino Unido y se dedica a la construcción. Se habló también de que por los 2000, por esa época, que habría fallecido, pero bueno, eso fue desmentido con una foto. Y bueno, esta es la historia de Jimmy. Como una anécdota que queda cuando John y Paul le preguntaban ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Él respondía todo el tiempo It's getting better, como mejorando. Y bueno, dice que un día Paul estaba paseando a Marta, su perra, y se abrió estaba lloviendo, estaba feo, y se abre el cielo, sale el sol y ahí se le ocurre la frase Getting Better, acordándose de Jimmy, que la repetía todo el tiempo, y de ahí sale la canción Getting Better de Sgt. Peppers. Bueno, y es así como Jimmy Nichols pasa al olvido, ¿no? Después de aquellos años del 64, supo vivir la Beatlemanía en carne propia y bueno, seguramente tuvo una historia que contar a sus nietos. Así que, bueno, me despido, les mando un beso grande a todos y bueno, a todo beat.